hay una incapacidad y una distancia del sistema político respecto a la sociedad que solo se acorta en reacción a los distintos movimientos de protesta que van sucediendo en el país. Y eso tiene un efecto pedagógico, yo creo, para la sociedad también. Como está explícito en la pregunta, yo creo que no hay una causa principal, sino que son múltiples factores cuya combinación, también en un proceso que es de largo plazo, ¿sí? Desataron puntualmente en ese momento lo que se conoce como una cascada de acción colectiva, ¿no? Esos factores hoy siguen ahí, aunque la fase aguda del estallido pasó. Pero yo tiendo a entender a la sociedad chilena como una sociedad estallada, y eso venía de antes del 19 de octubre, de bastante antes, y creo que continúa hoy, ¿no? Entonces me cuesta bastante identificar un factor causal. Creo que es una combinación de factores particulares que se da en ese momento de la historia del país. Mira, hoy se habla harto de la incapacidad del sistema político de procesar el conflicto, ¿no? Pero esa incapacidad nuevamente es de largo plazo. Desde mediados de 2000 la política institucional transmitió a quienes no estaban satisfechos con algo en Chile que a lo único frente a lo que respondía era a la movilización social, ¿no? Y especialmente a la movilización social violenta, ¿no? Se fueron sucediendo una serie de múltiples movimientos cada vez más complejos en términos de el nivel de la protesta, ¿sí? A nivel social, a nivel estudiantil, a nivel del movimiento feminista, que fueron de alguna forma generando reacciones en el sistema político de respuesta que no se generaban por la vía del voto, por la vía de la representación política, por la vía institucional. Entonces yo creo que hay como una gimnasia de eh, protesta y respuesta, ¿sí? Por parte de la clase política que se da durante los primeros años de los 2000, los 2010, y que de alguna forma va sentando las bases también de esto que vivimos en el 2019. Entonces, yo diría, hay una incapacidad y una distancia del sistema político respecto a la sociedad que solo se acorta en reacción a los distintos movimientos de protesta que van sucediendo en el país. Y eso tiene un efecto pedagógico, yo creo, para la sociedad también. Yo creo que el estallido tiene que ver con la politización desordenada eh, y muy caótica de múltiples brechas sociales, de promesas incumplidas del crecimiento económico y de la trayectoria de crecimiento económico del país. Nunca se trató del Gini, ¿no? Ni del Excel, digamos, se trató más bien de cómo las bondades del modelo con las que estaba engrupida la élite y el sistema político contradecían la experiencia vital de quienes, aunque en términos de ingreso, en términos de acceso a bienes, pudieran estar mejor que la generación de sus padres y abuelos, enfrentaban múltiples vulnerabilidades y precariedades ante las que el sistema político no daba respuesta. Y, y- y- y no solo el sistema político, sino también el funcionamiento de la sociedad. Eh, yo diría, fundamentalmente, algo que a mí siempre me llama la atención de Chile es la desigualdad territorial, la enorme segregación residencial que se ve en el país y de alguna forma la burbuja en la que vive y discute políticamente la élite, donde se diseñan políticas públicas, eh, que está muy distante, no en distancia, pero sí en términos de calidad de vida, en términos de acceso a múltiples derechos de ciudadanía social, política y civil de la realidad que vivían las clases medias y bajas en el país y en la que siguen viviendo.
¿no? Yo creo que el caso más flagrante y más de manual de esto es Transantiago, ¿no? Transantiago, eh, que es un gran plan de transporte diseñado, digamos, desde el ministerio, eh, y con fuerte capacidad técnica, ¿sí? Está completamente disociado de la realidad donde se aplica ese plan de transporte. Y, y- y muestra, digamos, de alguna forma como comprimida, las precariedades de la institucionalidad que luego termina crujiendo con el estallido. Sí, mira, yo creo que para agregar algo nuevo, digamos, a la desconexión de la clase política y de las élites, debemos sumar el efecto de una larga sucesión de escándalos de corrupción, ¿no? Que se dan desde los 90 y que van sumando y sumando y agregándose, y que caso tras caso van develando mecanismos asociados a la política y a las instituciones, a través de los cuales en Chile se reproduce la desigualdad, se reproducen los techos de cristal, se reproduce el privilegio, ¿no? Y eso finalmente termina entrando en contradicción, ¿no? Cada vez más flagrantemente, con discursos en que los poderosos te hablan de meritocracia, de que las instituciones funcionan, del crecimiento, del ejemplo de Chile, digamos, en América Latina, y de progreso social. Todo eso es cierto, pero al mismo tiempo fuertemente contradictorio, con la experiencia de mucha gente y con la vulnerabilidad que sufre mucha gente en el país. O sea, yo creo que hay dos cosas sobre las que hoy se habla mucho y que estaban presentes ya en ese momento. Uno es que la clase política está como, eh, metida en sus lógicas de competencia, en sus lógicas como de diferenciación interna, y con una relación bastante rota con la ciudadanía y con sus necesidades, por un lado, que le hace muy poco sentido, que no es una clase política que le cuesta mucho, una vez que se frena el crecimiento, estructurar un futuro deseable para la sociedad, ¿no? Es una clase política que se queda sin proyecto, ¿no? Y que su legitimidad y su base de funcionamiento está muy asociada a, el lubricante, ¿no? Que amortiguaba las tensiones que tenía que ver con el crecimiento económico, ¿no? Cuando eso se frena, y cuando la clase política, empieza, digamos, a tensionarse más internamente en función de debates que a la gente le parecen más bien lejanos y poco relevantes respecto a su vida, ¿sí? Creo que eso se pone más de manifiesto, pero creo que eso es algo, que si bien estaba antes, hoy es más evidente. Es que el estallido es antipolítico y antiinstitucional, y lo que refleja es un vacío profundo de legitimidad, ¿no? Y eso inhibe todo intento de representar las demandas, que emergen en el estallido muy atomizadas, con mucha rabia, ¿no? Pero que de alguna forma son muy difíciles de representar por un sistema que está desfondado, ¿no? Y frente a eso, el gobierno de Piñera piensa, por un lado, que le están dando un golpe, ¿no? Y la izquierda piensa que puede constituirse en la vanguardia de un movimiento revolucionario, ¿no? Y mientras tanto, y mientras la política institucional confronta en base a ese tipo de relato, súper simplista, súper, superficial, eh, la gente cada vez confía menos y menos en el sistema político y en sus actores. No, yo no creo que el malestar se haya canalizado, creo que ha mutado de forma, ¿no? Creo que hoy se manifiesta más bien en una, vuelta hacia lo individual, en un retraimiento de la sociedad, eh, en, y no sé muy bien, digamos, cómo eso se puede volver
a canalizar y a estructurar, a vertebrar políticamente de forma productiva, ¿no? Creo que eso requiere eh, soluciones que son lentas, que tienen que ver con reconstituir lazos sociales que en esta sociedad están quebrados hace mucho tiempo. Este es un problema mucho más de sociología política que de reformas institucionales o de políticas públicas, ¿no? Sin esa sociología política, sin esa recomposición de lazo social, ¿no? Eh, es muy difícil asentar ninguna reforma exitosa en el país. Esto tiene que ver con volver es como con procesos que son mucho más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Y mi sensación es que en Chile, por el carácter de su élite, de nuevo, por esta tendencia a mirar la sociedad desde arriba y a tratar de buscar soluciones en las reformas constitucionales, en la ley, en la política pública, ¿sí? Tendemos a buscar soluciones fáciles o balas de plata que funcionen desde arriba hacia abajo, ¿no? Cuando lo que hay que hacer es, de nuevo, generar una relación social donde no la hubo, donde no la hay, y eso lleva mucho tiempo, ¿no? Y lleva mucha inversión. En el contexto del estallido, muy lejos de Plaza Italia o Plaza Dignidad, como quieras llamarle, en los barrios la gente empezó a conversar sobre sus problemas, empezó a ver que sus problemas eran problemas compartidos por otros, ¿no? Y empezó a discutir en comunidad algún tipo de solución. Ahí hubo una oportunidad, pero esa oportunidad se malversó. También ahí vino la pandemia, digamos, vino el primer proceso constituyente que de alguna forma polarizó a la sociedad también. Y ahí perdimos la oportunidad, ¿no? De una reconstitución más rápida, ¿sí? Hoy creo que es muy difícil y yo realmente no sé cómo se hace eso en el contexto actual.